Pues fantástico, ya estamos aquí, ya 14 de julio, ¿verdad? No hace apenas calor en Alicante, ¿verdad, Carmen? Bueno, para lo que es julio, no está mal. Para lo que es julio no se está mal. Yo no sé vosotros, pero cómo aguantáis, pero yo que llevo aquí desde ayer, tengo unas ganas de decir, vaya, no he tenido tiempo de ir a la playa, no he tenido tiempo de ir a la piscina, es una locura, pero bueno. Pero aquí estamos y como prometimos vamos a hacer un webinar en Periimplant con la doctora Carmen Pomares. Y yo creo que un webinar bastante interesante para todos, porque, ¿verdad, Carmen? Vamos a hablar de una cosa que está muy de moda. Hoy en día, si no hablas de inteligencia artificial, no eres nadie, ¿verdad? Dicen. Eso parece. O sea, ya la odontología digital ha pasado a un segundo plano, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de la odontología digital y vamos a hablar un poco de cómo afecta esa nueva manera, ¿no? de trabajar, no solo en los escáneres que utilizamos o en los softwares que utilizamos, sino también en el funcionamiento global del flujo de trabajo de una clínica dental, ¿verdad? Donde cada vez es más importante trabajar. Entonces, fíjate, yo como hay muchos de los que nos estarán hoy viendo en el webinar, ¿no? Mucha gente de la audiencia que te conoce, mmm, tu vasta experiencia en implantología, en odontología, en medicina, ¿cómo te da por meterte en esto? Mira, yo creo que a veces es la vida, según la trayectoria que tienes, al final es que los retos vienen directos. Entonces, igual que cuando empezaron los CBCTs, fui de las primeras en incorporarlo, porque creía que el radiodiagnóstico era muy importante y había que apostar por ello. Luego, en 2005, cuando salió lo que es la cirugía guiada a nivel internacional, pues fuimos pioneros, entré a formar parte de todo el grupo de testeo en todas las fases. Hicimos la primera cirugía de maxilar completo en la Comunidad Valenciana, que salimos hasta en el noticiario de aquella época. Y luego pues hemos ido introduciendo pues todas las herramientas tecnológicas que veíamos que aportaban, porque también hay que saber discriminar, no todo aporta. Entonces pues luego ya empezamos pues con los escáneres intraorales, con el maravilloso escáner intraoral vuestro, y luego ya fuimos introduciendo lo demás, la impresión 3D, la cirugía navegada en 2018, y eso te va abriendo ventanas y tú vas tomando decisiones y sigues apostando, porque los que tenemos inquietudes siempre no paramos, parece que seamos masoquistas, siempre nos inventamos algo para seguir trabajando. Es verdad. Y ahí fue cuando creé mi técnica, la técnica del doble factor, que salió en 2019. Publicamos 2 artículos científicos a nivel internacional y en 2022 recibió un premio de la Academia Europea de Integración. Y ahora ya, pues el siguiente reto, ¿cuál era? La inteligencia artificial. Qué barbaridad. O sea, al final se trata de ir introduciendo herramientas, ¿verdad? Pero lo que buscas básicamente es hacer eficiente tu trabajo, ¿no? O sea, lo que buscas es dar un paso más para, con el respaldo científico y con el respaldo de, lógicamente, tu experiencia, se trata de ir al siguiente nivel, ¿no? Exactamente. En el último artículo que sacamos en el Dentista Moderno, pues hablábamos de inteligencia artificial y yo hacía una reflexión de que no hace falta ser informáticos para saber de inteligencia artificial. O sea, yo no soy un genio de la informática, o sea, mi hermana es ingeniero informático, pero yo sé a nivel usuario. Pero sí que es verdad que las cosas que te gusta, pues evidentemente investigas, te haces una inversión en ello y al final pues aprendes lo que tú crees necesario. Entonces, tuve la oportunidad de cursar un título de experto en técnicas analíticas en inteligencia artificial en odontología, lo vi muy interesante para poder discriminar y ver qué aplicaciones realmente son útiles y qué no, y qué nos puede aportar, y me puse a estudiarlo. Qué barbaridad. O sea, al final estamos hablando de una revolución en el diagnóstico, ¿verdad? Que siempre es lo más importante, pero ahora también tenemos un socio, ¿verdad? Que es esa inteligencia artificial, que es el que nos va a ayudar a poder generar un diagnóstico, si me apuras, un poco más veraz, ¿no? O sea, que el paciente pueda entender qué le está ocurriendo de una manera didáctica y, sobre todo, pues prestando atención a lo más importante que ha sido siempre en la odontología, que es la planificación, el diagnóstico, sin pasar de ahí para llegar siempre a conseguir el éxito, y para eso tenemos todos los elementos digitales que componen hoy en día la odontología, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Claro, es que si tú te das cuenta, la mayoría de los que nos están escuchando saben de inteligencia artificial a nivel de usuario de entretenimiento, porque realmente lo que ha entrado en nuestras vidas es el chat GPT Sí, y luego señor. pues la versión china o de donde sea. Pero realmente el chat GPT lo empezamos a utilizar pues los estudiantes para hacer informes y que les descargaran los trabajos,
pero era una herramienta que se hizo popular porque está utilizando un volumen de datos, pero lo curioso de esta herramienta, lo que más nos sorprendió a todos, es que era capaz de generar textos, respuestas e interacción humana. Entonces, yo creo que todos empezamos por la curiosidad del ChatGPT y empezamos a ver un poquito lo que era la inteligencia artificial, que al fin y al cabo es una rama de la informática que se centra sobre todo pues, en las tareas en las que se requiere inteligencia humana. Y lo que quiere es pues, fabricar máquinas y sistemas que nos ayuden. Y para eso pues, necesitamos reconocimiento de patrones, necesitamos análisis de datos, necesitamos toma de decisiones y necesitamos generar respuestas y utilizamos para ello pues lo que es los algoritmos automáticos, la visión por computadora, la robótica, y esto va a estar en todos los campos de nuestra vida, no solo en odontología. A odontología ya habremos llegado, primero empezó en medicina, en ciberseguridad, en reconocimiento facial en los aeropuertos, en el campo. Yo en Alicante tenemos la suerte de que llevamos 3 años de ser el centro en España de congresos de inteligencia artificial y aprendes de todo. O sea, puedes ver que ahora con un dron por inteligencia artificial puedes saber el agricultor si una zona la tiene que regar y otra no. Qué bárbaro. Entonces, todo eso luego lo hemos ido metiendo en odontología, pero venimos de la medicina, venimos de lo que es el radiodiagnóstico, que es por donde hemos empezado. Entonces, ¿cómo está funcionando esto? Pues evidentemente lo que tenemos que hacer es meter muchísimos datos, muchísimas radiografías y los sistemas aprenden automáticamente y van reconociendo las patologías, el diagnóstico de esas patologías, y cuando tú le metes nuevas radiografías, pues enseguida lo relacionan y son capaces de establecer un reconocimiento de una patología e incluso ofrecerte respuesta o plan de tratamiento. Entonces, solo en radiodiagnóstico ya ha sido un salto brutal. Que no deja de ser una guía, lógicamente, que después Claro. el profesional es el que tiene que validar ese diagnóstico que la máquina, ¿verdad?, cree que puede ser, ¿no? Que eso también es importantísimo. Claro, es que ahí entramos también en el tema de la responsabilidad, que ahí crea unos dilemas, porque toda la inteligencia artificial está generando muchos dilemas éticos, ¿vale? Y sobre todo de responsabilidad, porque tú delante del paciente, el responsable eres tú. Entonces, si ese software o esa herramienta apoyada en IA da un problema, ¿quién es el responsable? De cara al paciente eres tú. Luego tú ya si quieres le pedirás responsabilidad al distribuidor y el distribuidor se la pedirá al que la ha producido. Que lo ha generado, claro. Exactamente. Es toda una cadena, por eso tenemos que, de ahí tan importante el saber discriminar, porque no todo lo que tiene IA es realmente válido. Claro. ¿Vale? Porque tienes que ver qué población ha utilizado. Igual tú tienes un software asiático que la población que ha estado analizando es asiática, que a lo mejor no tiene la frecuencia de patologías que tenemos a lo mejor los europeos, o igual el nivel de muestra ha sido insuficiente, o cómo se ha realizado esa muestra. Entonces a veces hay sesgos de raza, hay sesgos de sexo, hay sesgos de edad. Entonces tenemos que validar realmente si esos softwares que se nos están enseñando, que la mayoría están muy bien documentados, claro, y bien soportados, son válidos. Lo que pasa es que lo que no cabe duda es que como es adaptativa, ¿verdad?, va aprendiendo. Entonces, como va aprendiendo, cada vez esos sesgos serán menores, ¿verdad?, hasta que sea pues eso, un aliado muy eficaz a la hora de generar diagnósticos, a la hora de encarar un tratamiento, porque yo lo veo como que llegará hasta el punto en que sugiera tratamiento. No, sí, ya lo Claro, sugieren. por eso. Pero realmente el volumen que les estamos metiendo tiene que ser realmente variado. Si tú, por ejemplo, estás haciendo una muestra, imagínate que solo te están llegando radiografías de un porcentaje geográfico, pues igual te encuentras limitada, porque a lo mejor hay una enfermedad que es endémica en determinado sitio y no está saliendo, entonces puede haber confusión, por ejemplo, pues en tumores, en quistes, en otro sitio, sobre todo lo que es en diagnóstico de patología importante, porque como estábamos hablando antes, por ejemplo, de vuestro escáner con las últimas novedades, nosotros empezaremos con estos sistemas pues a diagnosticar desde caries, desgastes del esmalte, profundidad de bolsas y luego ya pues patología más grande, quistes, tal, no sé qué. Claro, que no deja de ser el inicio. Claro, no deja de ser el inicio y yo entiendo, ¿verdad?, que sobre todo en base a tu experiencia, que
que tú ya lo estás utilizando en tu día a día, aún sabiendo, lógicamente, los sesgos que te vas encontrando, lógicamente, porque es una cosa que es nueva. O sea, cuando es una cosa nueva, pues ¿verdad? Siempre vamos tratando de guiarla y llevarla a Claro, nuestro terreno. claro, tienes que tener espíritu crítico y sobre todo tienes que estar formado, Claro, porque la inteligencia artificial no va a evitar que tú te tengas que formar, exacto. porque no puedes creer a pies juntillas que te está diciendo que eso es una enfermedad X, porque igual es otra, porque igual lo que único que te está diagnosticando es una pérdida ósea. Mira, hace poco tuvimos un caso muy llamativo de una chiquita de 22 años, además que ha empezado a estudiar odontología, a raíz de esto, o sea, su propia patología le ha ayudado Le ha a animado. decir, le ha animado a estudiar y había pasado por varios sitios y veían una destrucción ósea que no era normal en una chica tan joven y cuando llegó a nosotros, haciendo una buena anamnesis, llegamos a la conclusión de que tenía un granuloma eosinófilo en otra parte del cuerpo y me pareció que era una histiocytosis X. Entonces hicimos una biopsia, lo mandamos a analizar y lo hemos sacado. Eso es muy difícil que lo saque la inteligencia artificial, Claro. porque aún no tiene muestra de ello. Bueno, además Entonces, lo son más casos, son casos, sí, exacto, muy aislados. pero no te puedes equivocar. Claro. Entonces, tú no puedes confiar al 100% en algo cuando tú mismo desconoces ese tipo de patologías. Entonces, tiene que haber una base formativa seguro. Lo que sí que hace la inteligencia artificial es aumentar la precisión, la rapidez, porque vamos, en un momento los softwares que tienen IA te están haciendo, vamos, segmentación, análisis de conductos, te marcan el dentario, o sea, es que te hacen, No, te reconocen la TM, te hacen, o sea, es que es una maravilla Eso, lo que eso sacan. es, eso es en el radiodiagnóstico. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos softwares de restaurativa, o sea, tenemos un software que te permite hacer coronas e incrustaciones y que te las diseña en 2 minutos. Férulas tipo Michigan, que Claro, también esas te tardan un poquito más, 10 minutos. Y luego después, todo lo que viene cargado del propio software, porque al final esto es como todo. Aquí parece que esto es muy nuevo, pero por ejemplo, a todos los que son usuarios de 3Shape, por ejemplo, tú que eres usuario de 3Shape, el escaneo con inteligencia artificial lo llevas utilizando lo menos 5 o 6 años. claro. ¿Por qué? Es cuando el escáner, ¿verdad?, está escaneando y reconoce qué forma parte de la boca y qué no, o qué está adherido a la encía y qué no, y es capaz de eliminarlo y limpiar ese Claro, archivo de es una que, manera claro, porque la lógica. eliminación de artefactos a veces el usuario no se da cuenta, pero eso ya lo está haciendo la inteligencia artificial. Claro, Igual que la creación de modelos, la creación del modelo dental, la creación de un modelo de la cavidad oral es importantísimo, claro. porque lo podemos ver desde lo que más utilizamos todos, que es llegar a la restauración. Pero, por ejemplo, los cirujanos maxilofaciales lo pueden utilizar para plantearse tipos de cirugías, Ah, bueno, hacer claro. simulaciones. Simulación, tú haces la segmentación con Exactamente, el software de cirugía guiada, lo exactamente. imprimes y haces la práctica con tu propia guía que has creado y todo. O sea, que al Y final, puedes ver los posibles riesgos, complicaciones y en base a eso tomar decisiones. O sea que exacto. en ese aspecto la inteligencia artificial en los software es importantísima. Qué maravilla. Fíjate, yo tenía aquí preparadas las preguntas y las estamos respondiendo todas según vamos hablando. Según Pero vamos desde viendo. luego lo que sí que está claro es que está cambiando y que está cambiando y que al final, pues yo creo que es digno de elogiar, ¿no? Que un profesional que lleva el tiempo que llevas tú digas, no, no, yo voy a dar el siguiente paso y ahora quiero conocer esto en profundidad. O sea, al final se trata de ir a ese paso, de dar ese paso y sobre todo de buscar que tu clínica sea mucho más eficiente. Vamos a Claro, ir apoyando esto con imágenes, sí, ¿verdad? porque nos Sí, hemos puesto a perfecto. hablar. Hemos puesto a hablar y se nos Pero va. bueno, esto lo que nos viene a decir es eso, que la cantidad de aplicaciones que tenemos a nuestro alcance, hemos empezado por el chat GPT, el Canva, o sea, tenemos una cantidad de herramientas importantísimas. Y luego también lo que es muy importante es que en la IA, igual que cuando empiezas en implantes, lo que ves es que se genera un vocabulario totalmente nuevo. Entonces, no hace falta aprenderse todos los términos, pero sí que los básicos, saber lo que es un Big Data, lo que es el Machine Learning, el deep learning, la IA generativa, que es la que genera, la que crea, y la robótica, que es una disciplina que empieza pues a avanzar mucho y que igual es el futuro. Bueno, eso lo estamos viendo, ¿no? En la creación de máquinas que llegan un paso más allá, ¿no? Como estas máquinas que ya están poniendo implantes, que a día de hoy, lógicamente, están en su inicio, pero que tarde o temprano llegarán a funcionar y a funcionar muy bien.
Yo mira lo que te digo, yo creo que a la robótica aún le falta. Aún le falta. Ojalá, porque Ojalá. si no estamos Sí, fastidiados. porque ¿sabes lo que pasa? Que, mira, igual que te digo que la guiada y la navegada y todas las nuevas tecnologías como el mapping, la fotogrametría, están bastante avanzadas, a la robótica es que aún le falta mucho tiempo de experimentación. Porque Sobre hasta todo le falta ahora pacientes. No, y porque se ha empezado a hacer en cadáveres, se ha empezado a hacer en algunos sujetos, pero yo, por ejemplo, la experiencia que tuve cuando empezaba hace un año o así, o año y medio, con un robot, con un fantoma, solo porque alguien pasó al lado, de repente el brazo siguió una trayectoria y si llega a ser el paciente lo hubiera cortado. Y, Y y tú que haces, entonces, por ejemplo, aún falta, cirugía navegada, sí. que funciona y funciona muy bien, pero sabes que tienes que tener todo el campo donde están las cámaras completamente despejado. Es una manera nueva de trabajar, o sea, tienes que entrenar a tu equipo profesional para que no te produzca interferencias cuando estás creando Claro, pero cuando ahí es estás operando al paciente, perdón. donde podríamos entrar en el dilema de si realmente la máquina puede llegar a sustituir al humano. Porque una cosa es que, por ejemplo, la mano, digamos, bueno, pues hemos avanzado muchísimo con la cirugía mínimamente invasiva, con la guiada, luego con la navegada, que supera lo que es la cirugía navegada a la mano alzada puramente, sin un diseño previo con software, pero sigue habiendo un operador humano que toma decisiones. Buena duda. Claro, entonces el problema de la robótica es que aún le falta, y es el futuro, yo creo en ello, pero aún le falta, aún le falta. Pero No fíjate, tenemos que ir un poco con tranquilidad. nos vamos a sectores mucho más tecnificados como es la aviación. Sí, ¿Un avión puede despegar y aterrizar él solo? Sí, pero al pero no final, puede hacerlo sin el piloto claro, allí, ¿quién claro, toma la decisión al final? Pues el el piloto. piloto. Pues esto es exactamente lo mismo. Al final tiene que haber un profesional, afortunadamente, yo siempre digo lo mismo. Y sobre todo, lo has dicho antes, yo creo que has dado la clave. O sea, al final, que tú tengas elementos tecnológicos que te conviertan en mejor, no quiere decir que no tengas que saber absolutamente nada de lo anterior. No, claro, Hay que claro, formarse, hay que ser mejor profesional que has sido nunca. O sea, quizás es centrar el foco en la formación, aprender muchísimo, porque luego después tienes que transferir toda esa información a una nueva manera de trabajar. exactamente. Y ahí entramos también en un tema muy importante, que es la gestión de equipos. Claro, Porque tú no solo estás aprendiendo tú, es que tiene que estar formado tu equipo. Porque a veces los profesionales vamos como por delante y hasta que nos sigue el equipo cuesta. Pero en tareas como esta, el equipo, pero para todo, porque hay inteligencia artificial en todo lo que nos acompaña, desde los cepillos dentales inteligentes que con sensores y una aplicación le pueden decir al paciente y al doctor, mire, este señor nos está cepillando bien en los molares y tienes que rectificar, la teleodontología para llegar a los sitios más desfavorables. Los equipos dentales tienen inteligencia artificial y te pueden estar diciendo si esa turbina se está utilizando en exceso o va a sufrir un problema antes de tiempo. Pero en las propias recepciones y a es el nivel equipo humano. administrativo, claro, o sea, a la de inteligencia artificial te va a decir, este paciente ha anulado 3 veces o este paciente es de riesgo porque ya tiene antecedentes, también sus padres o tal han venido y quizá convendría hacer un estudio genético, ¿me entiendes? O sea, Sí. la propia filiación y los datos que estamos metiendo en los ordenadores y en los softwares son muy importantes. No solo, no todo lo que es solo IA en odontología, ortodoncia, implantología, sino también en gestión, administración y lo que es marketing, ¿vale? Porque en ortodoncia, por ejemplo, es brutal. En ortodoncia, bueno, en radiodiagnóstico, como estamos viendo ahora, Por pues que te hace la supuesto. Bueno, es que segmentación. eso es otra locura, ¿verdad? Que empezamos a ver en los softwares antes de cirugía guiada, que eran bastante hostiles de trabajar con ellos, ¿verdad? Yo hablo de todo, ¿eh? O sea, nosotros lo bueno que tenemos aquí en Trisiepe es que tenemos libertad y podemos, o sea, tú puedes hablar de lo que quieras, Carmen, porque nosotros no. Pero sí que es verdad que empieza a pasar que un software de cirugía guiada ha dejado de ser ese elemento hostil para darte muchas posibilidades. Y lo que has visto antes, lo que se ha visto antes en la imagen de la segmentación, es brutal. Antes tenías que contratar a una empresa externa, ¿verdad? Para que tener Exactamente. esos modelos que son súper valiosos, no solo para cirugía, sino que también, pues, por ejemplo, hasta para hacer un encerado, ¿verdad? Sí, y Te como los, herramienta de comunicación claro, para que te lo lo vea el paciente, segmenta, claro. te exporta un archivo STL y al final te da una posibilidad de trabajar.
con un maxilar, con una mandíbula, donde vas a tener una imagen maravillosa para poder trabajar. Y eso cada vez más los software de cirugía guiada lo tienen integrado dentro del propio flujo de trabajo. Hablábamos antes de segmentación para poder, decías tú, imprimirte un modelo, ¿verdad? Un modelo del craneal del paciente para poder hacer una práctica si llega el caso. ¿Por qué no? Porque si tengo dudas, ¿verdad? O sea, nada te va a quitar, digamos, el tomar decisiones, pero sí que te va a ayudar mucho. Y Claro, es que eso es una brutalidad. claro, es que la visión por computadora y el procesamiento de imágenes ha venido a ayudarnos muchísimo. Y como los softwares, la mayoría de softwares líderes en el mercado, lo están introduciendo y nos ayuda, pero una barbaridad. Y en la toma de registros, ¿no? Ahora ya los propios pacientes ya nos están diciendo, no nos toméis pastas, vamos a hacerlo Claro, todo, escanéame, escanéame, ¿no? escanéame. Y al principio, pues igual pues, hablábamos en parentulismo parcial, pero aún no parentulismo total. Y ahora ya está totalmente. Y lo que te digo, podemos introducir ¿No? Y también donde no llega, movimiento dental y exacto. dinámica. Y como tú decías antes, has hablado también de fotogrametría, donde no llegan los escáneres intraorales. El otro día hicimos un webinar con PIC Dental. La semana Sí, pasada hicimos un webinar con Pedro Perales explicando también su manera de sí, cómo sí, sí, cómo lo él hacen ellos. pasiviza de manera digital. Haremos más webinars con más proveedores de fotogrametría o de posibilidades para poder pasivar estructuras, porque al final eso es tecnología, donde no llega, Claro. ¿verdad? O los límites que tiene el propio aparato como tal, un escáner intraoral, que no deja de ser un captador de imágenes, que no está diseñado quizás para captar una gran rehabilitación, tengo elementos externos que me ayudan a poder hacer un pasivado de las estructuras. O sea, realmente lo bueno que tenemos es que ya tenemos software que nos van ayudando donde teníamos la limitación de la propia máquina. Y luego lo importante, lo que antes comentabas tú, de tener los sistemas abiertos, como hace 3Shape, que puedas trabajar con un montón de marcas y compaginarse con un montón de softwares, porque yo creo que la industria apuesta por mejorar y si cada marca está avanzando en un sentido, pues oye, es que eso nos ayuda a todos. Y yo puedo estar utilizando esta herramienta tuya, esta herramienta del otro, esta herramienta del otro. Bueno, es que tiene que ser así, Es que tiene que ser así, como lo has exactamente. hecho tradicionalmente con cualquier cosa. Es como si yo te digo, de repente, que como trabajas en digital, vamos a extrapolarlo, ¿no? A decirte, no, mira, solamente puedes tomar impresiones con una silicona. Decir, hombre, Podré no, elegir yo la no podré yo silicona, elegir lo claro. que hago. Mira, hay una pregunta que no tenía preparada, pero que te voy a hacer, porque me hablabas antes de equipos, ¿no? Sí. De equipos, de los propios equipos de la clínica, del equipo humano. Pero ya hay una cosa que sí que me gustaría que le dijeras a la audiencia, porque a mí sí que me parece muy importante. Y nosotros, por ejemplo, hacemos mucho hincapié en renovar los equipos informáticos, Sí, porque totalmente. eso, de verdad, o sea, con todo lo que estamos hablando, entiendo desde tu experiencia, si le puedes comentar un poco a la audiencia, la importancia de renovar un equipo informático, porque lógicamente cuanto más, digamos, software utilizas, más recursos informáticos va demandando cada uno de los softwares. Entonces eso sí que es Claro. importante. No me vale seguir con un ordenador de hace 7 No, años. no, no. Y además que si tú tienes varios ordenadores en la clínica y están en red, ahora, por ejemplo, pues con los softwares que hacen segmentación y que manejan mucha IA, claro, estamos manejando mucho más volumen de datos, con lo Exacto. cual esas redes ya no lo admiten. Hay que cambiar la red. Hay que cambiar la red de la clínica. Entonces, o bueno, aumentar el wifi, eso ya el informático que te lleve y evidentemente actualizar los ordenadores. Y luego que tu equipo humano sepa manejar los nuevos software. Si tú ahora cada vez que haces un CBCT quieres meterlo en el software de diagnóstico porque quieres ver pues desde la ATM a cuál es el volumen pulmonar, si está respirando bien el paciente, es que tienes tantos datos que puedes manejar y tu equipo son los que tienen que estar ayudándote a agilizar el proceso y prepararte las cosas para que tú las puedas analizar. Entonces, eso es un trabajo en equipo. Si tú eres el cirujano, el compañero de prótesis, tú tienes que saber cómo va todo el flujo digital, cómo tienes que hacer los registros, cómo la conexión con el laboratorio, Sin lugar a dudas. importantísimo, porque los laboratorios tienen que también ponerse al Bueno, día, el ¿eh? laboratorio se ha convertido en pieza clave en esto Claro. y el problema básico es que el laboratorio o se renueva o lo tiene muy complicado. Y que muchos centros de fresado y muchos laboratorios grandes también tienen que introducir la figura del ingeniero, Exacto. que hoy en día es que también como las profesiones cambian tanto, biomédica, bioingenieros, o sea, es que estás metiendo matemáticos, físicos, o sea, es que cada vez
con inteligencia artificial hace más falta ese tipo de Pero perfil. fíjate en qué jardín nos estamos metiendo. Pues sí. Pues, fíjate, porque pues, si vamos a una profesión como es la del protésico dental, yo tampoco Sí. quiero perder mucho tiempo en esto. Pues al final es una formación que está completamente anticuada, que está completamente obsoleta y que quizás exige de una reforma brutal, porque al final es lo que tú decías, ya no es el señor artesano que hace un diente, sino que ahora es un señor que tiene que saber ingeniería, que tiene que tener conocimientos de software, incluso conocimientos de radiodiagnóstico, si me apuras, para saber interpretar un CBCT, porque si te lo envían tendrás que saber Y hacer interpretarlo. converger softwares entre sí. Exacto. Sí, yo creo que esto nos obliga a todos, en todas las disciplinas, a una revisión de todo, de cómo formar equipo, de la formación, de cómo trabajar, porque nos hemos encontrado pues protésicos que como no digitalizan, lo que hacen es mandan el modelo de escayola a digitalizar a un centro de fresado. Entonces, Claro. estás ahí pues perdiendo tiempo, información y recursos, porque la IA sí que es verdad que te hace invertir en recursos nuevos, como estamos hablando de la red y los equipos informáticos, pero igual sí que te ahorran en materiales físicos. Entonces al final dices, vale, estoy apostando a una inversión en una cosa, pero también ahorro en otra. Ahorro tiempo clínico con el paciente sentado, pero gastas más en planificación. Bueno, pero realmente lo gastas donde tienes que gastarlo. También es verdad. Que esa es la parte buena. O sea, al final es lo del 70-20-10, ¿no? Yo gasto el 70% en planificación, 20% en la elección del plan de tratamiento y tan solo el 10%, porque ya tenemos todo planificado, es la ejecución del mismo. Pues así debería de ser. Es así. Así debería de ser. Y en esto es donde al final te vas dando cuenta, ¿no? O sea, las compañías, por ejemplo, una compañía como 3Shape, nosotros no hemos invertido en sacar el nuevo escáner que te escanee haciendo así, no. Nosotros estamos invirtiendo en diagnóstico, porque realmente el futuro pasa por dar el mejor diagnóstico. Eso de prevenir antes que curar, pues lógicamente tiene todo el sentido, sin lugar a dudas. Sí, porque además con los escáneres intraorales, por ejemplo, ya no solo la toma de registros para el diagnóstico y la planificación, es que lo vamos a utilizar para el seguimiento y la monitorización. Por ejemplo, en ortodoncia, con los tratamientos de los alineadores, es que estamos viendo que los puedes utilizar para diagnosticar, para hacer ajustes proactivos, para hacer seguimientos, para hacer monitorización, lo que estábamos hablando de la en tu caso, por teleodontología. ejemplo, ¿no? Aquí en Alicante, donde tendrás a gente de Alicante, pero tendrás también a pacientes que vienen que no son de Alicante. Por lo tanto, tienes tan solo un tiro, ¿verdad? Para ser certero, no tienes más oportunidades, no tienes opciones de fallar, tienes que tener un manejo de información brutal, ¿verdad? Para que ese paciente poder solucionarle un problema lo antes posible. Claro, y por eso cada vez también son muy importantes lo que son las planificaciones y las aplicaciones de móvil, ¿eh? Porque lo que pasa es que hay algunas aplicaciones y plataformas que a lo mejor hay una en Estados Unidos que es muy útil, que no llega a España, pero bueno, todos puedes llegar al Dental Monitoring, en Estados Unidos está la Pearl, hay un montón de aplicaciones y plataformas que cada vez también van permitiendo mayor volumen de datos y que te sean más prácticas y que puedas tener usuarios que solo con una aplicación del móvil pues se hagan una fotografía. Tú imagínate, tenemos una paciente en Bruselas y lleva un tratamiento de ortodoncia invisible, pues que estando en Bruselas se haga una foto, te la mande, se analice y diga, pues mira, exactamente, o igual hay que hacer una rectificación de algo. Porque cuánto tiempo también se pierde en las clínicas por el mal uso, por ejemplo, hablando de ortodoncia, el mal uso de los alineadores, que al principio somos muy disciplinados, nos los ponemos siempre, va pasando el tiempo, ¿verdad? Ya no somos tan disciplinados, esa noche salí, no me lo puse, tengo un novio nuevo, me voy a dar una vuelta, ¿tal? Y al final cuando me quiero dar cuenta llevo con el alineador 12 cuando tenía que haber cambiado al 15. Y eso también hace perder mucho tiempo en las clínicas, porque ese tipo de citas perdidas, ¿verdad? Oye, pues al final no deja de ser un descalabro para la clínica. No, y que el monitoreo hace que también el paciente se involucre en su propio tratamiento. Entonces, eso también es muy importante. Y luego lo que es en implantología, pues todos lo sabemos, pero los softwares también han avanzado muchísimo y estamos viendo pues desde la densidad ósea, cómo tienes que poner los implantes, el eje entre sí, cómo va a salir respecto a la prótesis. También es muy importante la comunicación entre profesionales, que también te permite, si no eres el mismo el que lo hace todo, pues hablar eso
con el cirujano, con el especialista de prótesis, con el técnico y hacer un trabajo en equipo, pues que para el paciente al final sea todo lo más rápido posible. Siempre lo ha sido, pero nunca como ahora un equipo multidisciplinar, lo que es la odontología a día de hoy. O sea, hay un director que es el que dirige todo y luego están los diferentes especialistas que son cada uno dentro de la parte en la que le toca muy importantes en el juego. Y luego, no, es que esto salió por ahí alguna radiografía de un paciente que no sé por qué se ha colado, pero bueno, lo que es pues todos los programas, como por ejemplo puede ser un Exocad, o sea, todos los programas que podamos tener y que se involucren y que tú los puedas utilizar. Es que no lo estabais pasando para lo que era, pasa. Y pues lo que es, hemos hablado de la cirugía, con todo el marcaje, de todos los nervios, de todo lo que vas a hacer. Porque si puedes hacer un procedimiento con una cirugía mínimamente invasiva, como en la precisión, con la rapidez y con el cálculo de todos los materiales y los recursos. Y mira, por ejemplo, pues aquí imágenes de navegación, de mapping, de fotogrametría, de las nuevas tecnologías. Qué importante ha sido siempre planificar bien las cirugías, ¿verdad? Y ahora, porque también dicen muchas veces, no, es que la cirugía guiada es ideal para casos complejos, pero también para casos sencillos. Totalmente. Porque para ese tipo de casos es donde tienes que ser todavía más preciso. O sea, un lateral superior, ¿no? Sí. Donde tienes muy comprometida la tabla vestibular, donde tienes que además Hay poco espacio. hay poco espacio, depende del biotipo del paciente. Estamos viendo muchas cosas que ahí sí que se hace necesaria la cirugía guiados al final. Y volvemos a lo que decías tú antes. Hay que tener el conocimiento, hay que saber, porque si tú manejas bien ese tipo de software, lógicamente tus trabajos o los resultados de tus trabajos van a ser mucho Y mejores. luego, sobre todo, a veces también saber cuándo. Es la toma Exacto, de decisiones. exacto, Porque yo, por ejemplo, utilizo muchísimo la cirugía guiada cuando he hecho regeneración. ¿Entiendes? O claro. sea, que tengo todas mis mediciones, sé lo que he conseguido, ya que no he podido evitarle a lo mejor una apertura para una regeneración, si no le he podido hacer el mismo procedimiento, se la voy a evitar al paciente para hacer colocación de implantes, porque al fin y al cabo lo que estamos dándole es calidad de vida al paciente Sin lugar y a dudas. darle la mayor predictibilidad y el mayor índice de éxito. Claro. Entonces, y luego pues todo lo que podemos aplicar, desde como hablábamos, la robótica, la realidad virtual aumentada, que también llegará, Sí. que también se está trabajando en Fíjate, ella. hace tiempo nosotros estuvimos haciendo las pruebas con las Google Glasses Así, yo también para, las probé, sí. para poder introducir dentro el escáner, pero no llegó a funcionar, pero igual, eso era, de momento, pues lo que era un prototipo. Vamos a ver qué va pasando Pero es que con el yo creo que futuro. todas las tecnologías tienen a veces tropiezos, pero eso no quiere decir que sean malas. No, ni Por mucho ejemplo, cuando menos. salió la Google Glass, yo me acuerdo que estaba en Barcelona con una compañera mía que su hijo lo había traído de Estados Unidos y empezaron a retirarlo porque todos los ciclistas se la pegaban. Claro, se ponían la Google Glass y entonces estaban mirando más La información que la la carretera. información que la carretera. Claro. Entonces las retiraron. Entonces, pues hemos empezado con los escáneres faciales. Mira, en Alicante hay una empresa importantísima de escáner facial para aeropuertos y tal, pero el escáner facial, al final es que estamos trabajando en mallas, estamos trabajando en capas. Claro. Entonces, el escáner facial ya cada vez hay más tecnología que no tiene que ser necesariamente muy cara y que la tenemos que también meter en nuestros tratamientos y saber utilizarla. Y luego, pues lo que es lo que estábamos diciendo, la realidad virtual aumentada, la robótica, ahí por ejemplo es con un Fantoma, y la realidad virtual. El problema que tenemos es que cuando tú quieres trabajar con realidad virtual y quieres trabajar con realidad virtual y realidad aumentada, la realidad virtual aumentada es muy interesante para la formación, Claro. para enseñar a los estudiantes, y la realidad virtual que te necesites gafas, el problema es que el ojo humano más de 20 minutos con ese tipo de gafas generalmente no lo lleva bien. Entonces también hay que seguir desarrollando pues este tipo de tecnologías. Pero eso es lo que tenemos que hacer, ir probándolo en los profesionales y hacer ese feedback Sin con lugar a las dudas, sin empresas. lugar a dudas, esa para nosotros, la industria, ¿no? En este caso, la opinión del profesional es brutal, porque es la que nos hace ir desarrollándonos. Fíjate, yo hablo en la parte de 3Shape. Te puedo decir que quizás hace 5 o 6 años éramos una empresa que desarrollaba mucho, pero digamos que no seguíamos mucho el feedback inmediato de los clientes, que en este caso sois los usuarios. Pero en los últimos años para nosotros es fundamental. O sea, en todos los beta test que se hacen, siempre se hacen encuestas a nivel internacional, porque cada país, lógicamente, tú lo has dicho antes, ¿no?
ya no es la condicionante de físicos, de raza, no, ya también es incluso la manera de pensar de cada país, porque lo que vale en España, por ejemplo, lo mismo no vale en Italia y lo que vale en Italia no vale en Francia. Entonces nosotros estamos tratando de buscar Un consenso, cuál va claro, a ser lo último y qué claro. va a ser lo último, ¿no? Y luego, pues esto, lo último, lo que nos refleja es la relación interdisciplinar y sobre todo, pues la formación y la capacitación. Este cuadro era muy famoso porque venía eso, es decir, bueno, tú tendrás todos estos conocimientos, pero hay que, todo el equipo lo tiene que saber y todos los que te relacionan y también el paciente, porque el paciente al final va siendo conocedor de las tecnologías, porque hoy en día en redes sociales es como quien no tiene secretos, o sea, es que todo está ahí. Entonces, todo el mundo va a venir a preguntarte cosas. O sea, de repente sale que en no sé qué estudio las células madres van a sacar un diente entero y ya te están diciendo los pacientes, oiga, ¿y me va a poner usted? Entonces, si saben que tenemos un sistema que te involucra la cara, el no sé qué, que ya no tienen que tomarte impresiones, que prácticamente te dejan la boca y se van a su casa. Eso Bueno, sería lo ideal, realmente ¿no? tú vas integrando facialmente a todos los pacientes, ¿verdad? Que eso es fundamental, porque es así, o sea, a mí me pasa mucho cuando hacemos formaciones a técnicos, muchas veces nos pasa, digo, y a ti te envían fotos, te envían escaneados faciales, y dicen, no, a mí no me envían nada, digo, ¿cómo puedes hacer un encerado? Yo no podría, o sea, yo a día de hoy, si tuviera que hacerlo, digo, ostras, me falta la cara del paciente, no puedo integrarlo, y esto es, o sea, utilizar elementos digitales, ¿verdad? Para trabajar como hace 20 años, pues hombre, tampoco Es que creo que ves, sea mira, el por camino. ejemplo, una cosa a faltar, que cada vez se tiene que integrar más, es la toma de registros de vídeo del paciente, Exacto. que nosotros también desde hace ya tiempo los estamos tomando, pero es que no podemos basarnos solo en fotos estáticas. Hay que ver Claro. cómo el paciente sonríe, cómo eleva el labio, si levanta un lado más que el otro, Sí, porque al final tal, se te obliga a trabajar tú más, a claro. utilizar el vídeo, buscar el fotograma ideal en el que tú quieres trabajar, enviar eso, cuando lo ideal sería, ya aprovechamos y mandamos a los señores que diseñan software, ¿verdad? Como en este caso los de 3Shape, y si está escuchando alguno de SOCAS, pues también que se involucre con ello, pero que tú puedas introducir vídeo, igual que puedas introducir CBCT en los software de diseño. Los software de diseño, Claro, ningún software de diseño, no me preguntes el por qué, te permite integrar CBCT. fíjate, ¿ves cómo aún nos queda muchísimo para Nos avanzar? queda ¿Eh? un montón, Nos queda un montón. nos queda un montón. Bueno, pues hemos hablado de un montón de cosas. Hemos hablado de los equipos, hemos hablado también de que también con esto podemos hacer marketing, como tú decías antes, ya el paciente va viendo cosas, pues lógicamente va a ir demandando todo esto. No va a venir, a tu consulta ya no vienen, vienen a que te pongan implantes, pero vienen también porque es una consulta tecnológica, es una consulta donde hay una experiencia y un background de todo el equipo que lógicamente va involucrado en conseguir esto de una manera digital. Entonces, hemos hablado de mucho, pero fíjate, de futuro, ¿cómo ves tú el futuro de esto? Pues yo el futuro lo vemos, pues esto, que tenemos que trabajar toda la industria y los profesionales todos de la mano, en lo que estamos hablando, mucho feedback, mucho testar, mucho ver realmente qué es lo que nos está aportando, ver lo que es tangible en un futuro inmediato o a lo mejor lo que necesita un poquito más de desarrollo. Pero es que al final es a lo que llegamos. Y luego al tema más importante que yo quería entrar, que es la formación. Porque mucha gente, muchos profesionales, pues hacen una clasecita aquí, un tal, pero les falta una base formativa importante. Entonces, por eso estábamos comentando antes que nosotros hemos sacado con la UCAN un proyecto muy importante que no va enfocado al dentista que recién ha terminado. O sea, es ya alguien que lleva pues un par de años de experiencia, que ya pues hace algún implante o hace cosas de prótesis y ha hecho cursos en cada vez, pero necesita un apoyo, necesita un equipo docente que le apoye y un sistema de aprendizaje personalizable que pueda elegir lo que quiera y ya con un poquito, con un punto más avanzado. Entonces esto lo hemos sacado con UCAN, empezará a funcionar ahora en septiembre y tiene un formato semipresencial porque como está enfocado para la gente que ya está trabajando, para intentar que le quite, le reste el menor tiempo posible a su vida a nivel Laboral, profesional sí. y laboral. Y somos un cuadro docente de más de 12 profesores de toda España, desde Canarias, Bilbao, o sea, estamos en Expertos en todas partes. diferentes disciplinas, Exactamente, lógicamente. exactamente para poder ayudar, crear comunidad y también dar un servicio de mentoría.
Entonces se puede cursar, bueno, se veía en la imagen, yo lo dirijo y el doctor Antonio Vicente es mi coordinador, y se puede formar, se puede cursar como un máster completo o una oportunidad muy interesante es el poder cursar, lo hemos dividido este máster en 3 partes. Una parte que es la parte que estamos hablando de radiodiagnóstico, planificación, flujo digital y todo lo que es digital, ¿eh? Y van por trimestres. Entonces, la segunda parte es la parte de regeneración, ya sea ósea, mucogingival, perimplantitis, atrofia ósea, todo lo que lleva esa complejidad. Y la tercera parte, que es muy novedosa, porque vamos a hablar de prótesis, de toda la rehabilitación fija sobre implantes y dentición y estética, pero también poniéndole los broches finales, desde cómo manejas el bruxismo y el diseño de células de descarga o los fillers, porque la armonización facial es muy importante. Y también hemos introducido algo importantísimo, que es la comunicación. O sea, todo esto que estamos hablando de cómo lo comunicamos a los pacientes, cómo fidelizamos, cómo trabajamos en gestión, en administración, en recursos. Entonces, en cada parte que es un trimestre, se puede hacer en un año o lo puedes hacer en 3, cada uno se lo personaliza como quiera, y tiene casi 4 días de prácticas, 3 días y medio, 4 días de práctica al trimestre. De esa manera, como las prácticas se hacen en Alicante, pues intentamos que cada uno se lo estudie a su ritmo, tiene el contenido disponible ese trimestre y luego viene y hace las prácticas. Y cuando ya las ha hecho todas, luego tiene también la opción de o estancia clínica en la que aplicar todo esto, o el servicio de mentorías, de que siempre vamos a tener un profesional en la zona de su región que si tiene dudas o que le acompañen a hacer un caso. Para... Exactamente, y un pues, WhatsApp o tutoriales online de poder discutir o revisar un caso, ver cómo lo planificamos. Y luego también ahí la industria habéis sido todos muy importantes porque bueno, aquí estáis viendo nuestro cuadro docente de todos los compañeros, de todas las edades y de todas las formaciones y experiencias. Yo creo que es un equipo completo, riquísimo y además que nos llevamos todos muy bien y todos muy proactivos y muy bien. Y lo que es muy importante, como te digo, porque igual que tenemos 12, 14 profesores, también tenemos el mismo número de marcas colaboradoras para que entre todos también conseguir sinergias, que no nos pisemos unos a otros. Que sea una cosa que ellos se puedan enriquecer, o sea, que al final Exactamente. estén diferentes marcas, que cada una tenga algo que ofrecer, ¿verdad? Que vaya en beneficio del alumno en este caso, ¿no? Del alumno, incluso entre todos, porque se pueden, de ahí pueden salir trabajos de investigación, nuevos docentes, pues colaboraciones, porque si vosotros colaboráis pues en la toma de registros, otra marca con el radiodiagnóstico, otra marca con los implantes periósticos, o sea, o la customización de mallas, otra marca con la gestión. O sea, lo que hemos intentado es que cada parcela le corresponda a una marca colaboradora y también así también crear pues un equipo entre todos. Hemos de decirte que estamos muy ilusionados de poder participar, que de verdad que cuando nos contaste el proyecto nos ilusionó mucho y sobre todo nos ilusiona que sea una visión completamente abierta, porque al final la odontología, ¿verdad? Lo es. Hablábamos antes, no hay que limitarse, hay que ver. Yo tengo una cosa que me vale para una cosa, otra cosa que me vale para otra y que todas son completamente complementarias. Claro, y que no tiene que haber problemas porque la idea es conseguir ese nivel de excelencia que estamos buscando todos y luego también sentirse arropado. Porque muchas veces hay gente que a lo mejor no se mete en determinada tecnología porque se le hace un mundo, ¿no? Entonces saber que va a haber un equipo de compañeros que cuando no tira de uno puede tirar de otro y que vamos a estar ahí y que además que lo puede personalizar. Si, por ejemplo, hay alguien pues, que han contactado con nosotros de Chile o de México que quiere hacer solo la formación teórica online porque no puede venir, o gente que cree que ha ido estudiando a su manera y lo único que necesita es práctica, pues puede adquirir solo la parte teórica, puede adquirir solo la parte práctica, puede hacer uno de los títulos de experto, el de en medio, y luego al año siguiente darse cuenta, oye, pues me haría falta el primero. Entonces, ahí en este aspecto también la UCAM, la verdad es que como tienen tanto proyecto formativo, se ha involucrado mucho y nos ha dejado flexibilidad. Esa flexibilidad, que era lo que tú querías, ¿verdad? Te la mantienen, que tú estás encantadísima. Pues sí, porque así podemos hacerlo pues como queremos y luego además
pues quieras que no, Alicante es un valor añadido. No son Que más siempre sitios, tenemos buen no son más tiempo. sitios. Yo he de decir que a mí es una ciudad que me encanta. Por lo tanto, pues eso, todos los que quieran venir están, Claro, y buena gastronomía sin duda dudas. y buenas instalaciones y luego, pues lo que os digo, o sea, podrá ser dentro de lo que son las prácticas, tendremos prácticas en fantomas, en biofantomas, en pacientes, pueden traer pacientes, o sea, eso ya iremos viendo, pues según lo que vayamos a hacer, lo que requiere y las tecnologías, y estamos abiertos, a relación entre laboratorio y protésico, a que luego también dentro de lo que es el contenido online habrán contenidos extras, pues para que puedan ver talleres online, o pues mira, ahora fulanito en tal sitio es un máquina haciendo escaneado inverso, pues va a darnos una masterclass, que vamos a tener masterclass de ponentes de renombre, de primeras espadas, que nos van a ayudar a decir, oye, pues mira, en este tema en concreto, igual no lo veis en físico, pero lo tenéis online. Esta persona que os puede mostrar cómo se hace. Y abiertos a sugerencias, lo que haga falta. Maravilloso, maravilloso. Oye, qué bien. Oye, qué rato más bueno hemos echado, Sí, Carmen. ¿verdad? Hemos empezado pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y como no nos gusta hablar, No, verdad. Bueno, yo que sabes lo que pasa, que estoy tan relajado, porque como mañana empiezan las vacaciones, yo estoy ahora mismo tan a gusto, tan a gusto. Pues ha sido un verdadero placer. Yo no sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, algo que quieran que les aclaremos. De momento no hay preguntas. Bueno, decir lo que decimos siempre, el webinar está siendo emitido en directo, pero lógicamente todos aquellos que os habréis registrado lo vais a poder ver en diferido. Y no sé si lo hemos emitido también en redes sociales. Ha habido un problema y no lo hemos emitido, ¿ves? El problema es de directo, pero lo emitiremos también en nuestras redes sociales de FreeShape. Y ha sido un placer, Carmen, estar contigo aquí hoy. Yo Muchísimas como un chiquillo, gracias. me he divertido un montón porque se aprende muchísimo. Y a los que hayan estado escuchando, si ahora no tienen dudas y les surjan los próximos días, que no duden en contactar con nosotros por WhatsApp o por mail. Siempre puedes. Pues tenemos el WhatsApp. Mirar, ahí el WhatsApp no sale, pero sí que sale un mail, ¿ves? Que pone formación@perioimplant.es. Entonces, si nos mandan un mail o por WhatsApp, dime el WhatsApp, que no me lo sé de memoria, pero se lo podemos decir. Y si no, en las redes sociales, en @doctora.pomares o en el de Edith IA Center, que es el centro formativo. Vale. Van a poner ahora en el chat también el WhatsApp al que podéis acudir para poder pedir información. Sí, y a la propia UCAM, o sea, ahí sale en el folleto, en el PDF, exacto, en el brochure, sale pues los datos para pedir también información en la UCAM o si quieren hablar con nosotros directamente. Aquellos usuarios de FreeShape también podéis escribirnos a nosotros y nosotros hacemos llegar a vosotros las dudas, o sea, lo que... Sí, porque con vosotros tenemos uno de los talleres muy interesantes en toma de registros, flujo digital y todo lo que conlleva. Tanto presencial como online. O sea, nosotros, la idea es que la gente pues, que vean que hay una tecnología que puede registrar a un paciente con cierta facilidad, que cada vez así es, cada vez va a ser más sencillo. Pues ha sido un verdadero placer, ¿no tenemos más dudas? ¿No? Pues estupendo, pues muchas gracias. Carmen, de verdad, una pasada estar contigo y estar con alguien que sabe tanto de todo, ¿eh? Qué maravilla. Muchísimas gracias, Carmen. A vosotros. Gracias.